No funciona esta vaina. Hola, 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 hola. No, que no funciona, colega. Pero no, ojalá, mira. No sé si está prendido, pero creo que hay un juego. Cuando hablan, prácticamente se escucha. ¿Sabes qué? Bueno, ¿sabes qué pasa? ¿Te pones un micro? Algo. ¿Algo se escucha? Hola. ¿Algo se escucha? Sí, están bien bajitos. ¿Sabes qué pasa? Me han explicado de que estos micrófonos, estos parlantes de acá, se cruzan con las radios así y suena el radio. Por eso solo han prendido los de acá, Ya. no los de costado. Mejor hablamos de ahí, entonces. No, no es necesario, van a subir un poquito el volumen. Creo que sí, ya está, ¿no? Ya, pues. Eh, Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. En realidad es un gusto estar con ustedes esta tarde. Lamentablemente tenemos que empezar comentándoles que Moisés no pudo llegar a tiempo. Perdió la conexión, una de sus conexiones, entonces eso, no va a poder acompañarnos esta tarde, pero el resto de los que estábamos en el programa sí estamos aquí, hemos podido llegar sin contratiempos. Entonces vamos a sacar adelante este evento. Este evento es, a ver, tiene un título que pretende ser provocador: del descontento a la acción, eventos de protesta en el Perú 1980-2023. Y en realidad es la historia de una experiencia que ya tiene varios años y que la comenzó Moisés. Moisés comenzó a trabajar en esta base de datos sobre protestas sociales en el Perú hace muchos años y en algún momento se acercó con Omar, se acercó a Omar, se acercó a mí y nos preguntó si estábamos interesados en retomar un poco la iniciativa, actualizar los datos. Él los tenía hasta el año 2020, estaba pendiente el 2021, el 2022, el 2023. Y obviamente la respuesta de nosotros fue, por supuesto, nos interesa mucho, nos interesa que esta base de datos se actualice y nos interesa mucho que esta base de datos sea de acceso libre. No es que Moisés no la haya compartido con varias personas, o sea, varias personas han usado los datos de Moisés, pero la idea es tenerla ahora en un lugar en el cual todas ustedes puedan acceder o cualquier persona pueda acceder. Y entonces eso es lo que estamos presentando el día de hoy. Además de haber podido actualizar esta base de datos el 2021, el 2022 y el 2023. Entonces, esta tarde sirva para presentar en sociedad a esta base de datos y ratificar nuestro compromiso a hacerlo de manera regular, constante, y que la base de datos esté alojada en la página web de la Escuela de Gobierno y, insisto, siempre a disposición de quien la necesite. Esta iniciativa efectivamente comienza con Moisés haciendo la invitación,
pero no hubiera podido ser posible sin la participación de varias personas. Este es un proyecto que ha implicado a mucha gente y ha implicado mucho trabajo. Para comenzar, 3 estudiantes de la especialidad de ciencia política trabajaron este verano fuerte para poder, ya lo van a explicar mejor, pero básicamente buscar, encontrar en los periódicos o en algunos periódicos las noticias sobre protestas sociales y recoger la información que se transmite, ¿no es cierto?, en la base de datos. Entonces, nuestro profundo agradecimiento a Nicolás Silva, Lisbeth Guamán y Valeria Vidarte, porque sin su trabajo no hubiera sido posible estar esta tarde aquí reunidos. El proceso contó con la suerte, ¿no? De tener también en Lima a Renzo Aurazo. Renzo es estudiante del doctorado de Ciencia Política de la Universidad de Tulane y ha trabajado con Moisés Arce varias cosas, entre ellas la base de datos. Y entonces Renzo nos dio toda la cobertura, el soporte para entender cómo se había trabajado previamente la base, cuáles eran los criterios metodológicos que se habían utilizado, en fin, todo ese soporte fue, digamos, proveído por Renzo, además con muy buena disposición y siempre con las ganas de poder explicar cada una de las cosas que nosotros íbamos preguntando. Además de las personas ya mencionadas, esta ha sido una iniciativa en la cual han participado Karina Alcántara, Pablo Sánchez, de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, y organizándonos a todos, liderándonos a todos, Marilia Cruz, que ha sido, digamos, la coordinadora general de toda esta iniciativa, y a la cual nos hemos sumado Omar Coronel y yo, y entonces ya perdí la cuenta, pero son muchas personas, cada una ha hecho algo, algunas más, otras menos, entre los que mucho menos estoy yo, pero nada, se logró. Me acuerdo en diciembre alguna vez haber conversado, porque claro, uno siempre dice, no, sí se puede, ¿no? Entonces Moisés pregunta, ¿y cuándo creen que la podamos tener lista la base de datos? Yo creo que en 3 meses, final de verano, ¿no? Sí se puede. Sí se puede, nunca lo habíamos hecho antes, pero se pudo y ahora tenemos ya la información. Entonces, una cosa más, y les prometo que casi termino, eh, no solamente es poner una base de datos sobre protestas sociales en el Perú a disposición de muchas personas, sino es construir una comunidad de individuos que estén interesados en ese tema. Y entonces nos parece que con esta iniciativa podemos darle soporte a esa comunidad y en esa línea, este es un evento, digamos, conjunto entre la Escuela de Gobierno y el Grupo de Investigación sobre Conflictos Sociales, y entonces también estamos acá juntos detrás de esta iniciativa y nos parece que eso es fundamental para el momento del país y en general. ¿Algo más que quisiera decir? No, creo que eso es todo. Hemos preparado un programa que pretende ser bastante más dinámico que sus palabras iniciales. Yo voy terminando. Va a venir a continuación Renzo, que nos va a contar un poco la historia del proyecto, las cosas interesantes sobre dónde viene esta base de datos, cómo se pensó, cómo se ha mantenido. Después vamos a tener todo un momento en el cual vamos a tratar de mostrarles dónde está la base de datos, cómo llegar a ella y provocar algunas reacciones vinculando la información sobre protestas sociales con otra información económica, social, política, para empezar a pensar juntos cómo se mueven las protestas sociales en este país. A continuación viene el profesor Coronel, que va a dar unas palabras como de síntesis, recojo de todo lo que hemos conversado. Y si hubiera alguna pregunta puntual de parte de ustedes, encantados también de
resolverla. Entonces, sin sin más demora, quiero presentarles formalmente a Renzo. Renzo Abrazo es estudiante de doctorado en el Departamento de Ciencia Política por la Universidad de Tulane. Su área de investigación son las movilizaciones sociales, específicamente las condiciones que influencian el surgimiento de eventos de protesta. Actualmente busca explicar la capacidad de protesta que el sector público en el Perú aún posee, con un énfasis en América Latina y la consolidación de una base de eventos de protesta para la región. Renzo. Aló. Bueno, espero que me puedan escuchar bien. Bueno, es muy grato estar de nuevo en el Perú y presentar por primera vez en la Católica frente a ustedes. ¿Me escuchan? ¿Aló? Me bajó el micro, hermano. ¿Aló? Ok, ahora estamos. Como les decía, es un grato placer volver al Perú y presentar en la Católica frente a ustedes. Inicialmente esta parte de la presentación la iba a hacer Moisés y yo, pero lamentablemente Moisés no ha podido venir. Habíamos estructurado esta parte de la presentación en dos etapas, o en dos partes esencialmente. La primera que es la historia y la segunda que básicamente explica lo que tiene la base para ustedes. Eh, bueno, ahora voy a tener que hacer esta parte yo. ¿Cuál es la historia de la base? Bueno, la base tiene 40 y pocos años de trayectoria, no de trayectoria, pero de cobertura temporal. Eso implica que también ha pasado por una serie de etapas. Si no me equivoco, esta es la cuarta o quinta iteración de la base de datos. Como ya lo explicó Jorge, en esta etapa han participado Marilia, Paolo, Karina, que no están acá, también Nicolás, Liz, Valeria, se me fue tu nombre, discúlpame. Y Moisés me encomendó esencialmente darle las gracias nuevamente por el trabajo que han realizado. Y si alguien tiene alguna pregunta específicamente de cómo se levantó la información, tal vez las mejores fuentes sean ellos más que nosotros. La base de datos que nosotros tenemos en este momento abarca del 1980 al 2023, al 2023. Es la base de datos peruana más larga en extensión temporal existente hasta este momento. Y la idea es que la base pueda seguir actualizándose continuamente. Eso es algo que Jorge, Omar, eh, me imagino que van a comentarles en el transcurso si no de esta presentación, tal vez más adelante. La base tiene como fuente tres periódicos de divulgación nacional: La República, El Comercio y El Expreso. ¿Por qué tres periódicos? Obviamente, cada fuente de información tiene sus ventajas y desventajas. La principal ventaja de estudiar o sacar la información de los periódicos es que tenemos una fuente continua a nivel temporal. Podemos ir para atrás, para el pasado, y obviamente podremos seguir continuando hacia el futuro. Obviamente hay ciertas desventajas muy marcadas. Eh, no voy a incidir mucho en ello, pero si tienen dudas acerca de la metodología de levantamiento de información, todo eso está bien detallado en el libro que se presentó, me parece, hace 2 meses. El libro está disponible en la página de Flaxo para descargar libremente. Cualquier duda sobre la metodología de identificación de protestas, la selección de fuentes, todo está detallado ahí. Bueno, dicho esto, lamentablemente mi parte es la parte más o la parte menos divertida, porque les voy a contar básicamente lo que tiene y de alguna manera cómo se desarrolló
la estrategia de codificación. La base tiene como unidad de análisis al evento de protesta. ¿Qué es un evento de protesta? Definimos un evento de protesta como aquel acto colectivo donde participan personas, grupos de personas básicamente. Este acto se realiza de manera pública, es contencioso, tiene un componente político también y básicamente tiene 4 o 5 características que hacen que ese evento sea un evento de protesta. Esencialmente, un evento de protesta tiene un actor, que es quien protesta, tiene un adversario, que es básicamente el objetivo hacia quien la protesta está siendo dirigida. Identificamos la demanda, que explica el por qué esa colectividad se está movilizando. Tenemos la acción, que básicamente ejemplifica cómo es que esta colectividad se moviliza, se protesta. Y además de ello también identificamos, por ejemplo, la ubicación, dónde se lleva a cabo la protesta y obviamente otras variables importantes. Tanto así que la base que a la cual ustedes van a tener acceso cuenta con 19 variables, las cuales están definidas en esta tabla. Obviamente, algunas variables, por ejemplo, la de acción colectiva ha requerido un proceso de codificación mucho más extenso, mucho más trabajoso, y es básicamente esto es lo que voy a intentar explicar en lo que sigue de la presentación. Bueno, la variable o las variables que ustedes van a encontrar en la base van a tener valores y códigos. ¿Qué es un valor? Bueno, el valor es básicamente una cifra numérica que no tiene una codificación o que no ha sido sujeto de codificación. ¿Por qué? Porque es un valor numérico que se ha extraído de la fuente. Por ejemplo, el número de participantes o el número de heridos que se puede identificar en la protesta. Pero también tenemos variables, también tenemos códigos, perdón. El código básicamente es una cifra numérica, pero que representa un pedazo de información que no necesariamente ha sido extraído de la fuente. No necesariamente porque puede ser presente o puede haber sufrido un proceso de codificación por nuestra parte. Por ejemplo, el actor. Tenemos diferentes actores que están dentro de la base, los cuales no necesariamente han sido recogidos tal cual han sido presentados en la fuente. En ese sentido, como ustedes pueden ver, en algunas variables vamos a encontrar valores y en otras variables vamos a encontrar códigos. Algo importante que destacar es que todas las variables que tienen códigos no van a tener información faltante. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, en toda protesta ustedes van a saber quién es el actor, quién es el adversario, quiénes, cómo protestan, cuál es la demanda, dónde se protestó, cuándo se hizo. Todo eso está presente. Para eso no van a encontrar ningún missing data. Y si encuentran, cosa que lo dudo porque lo hemos revisado muchas veces, nos avisan para hacer la corrección. En algunos casos, las variables que tienen valores van a tener missing data. Porque, por ejemplo, porque no fueron reportados de alguna manera. A veces el periódico no te dice cuántas personas protestaron, porque simplemente en la protesta no hubo esa información. No en todas protestas van a haber heridos, van a haber muertos o van a haber detenidos. Entonces, eso es algo que me gustaría que quede bien claro. Van a haber variables que no van a tener información faltante y otras que sí. Las variables se organizan en rótulos. ¿Qué me refiero con rótulo? El rótulo es básicamente el encabezado que va a estar, que va a denominar cada columna que ustedes van a tener en el Excel, que es el formato descargable que tenemos. Tenemos esencialmente 3 tipos de rótulos. El nombre de la variable, por ejemplo, acción, ese va a ser el rótulo. Y al costado de acción, sub-id, va a ser el código asignado a cada una de las acciones. Por ejemplo, si tenemos marcha va a estar bajo nombre de variable y acción sub-id va a mostrar el código asignado para marcha, que en este caso, si no me equivoco, es el 101. Y también vamos a tener la variable texto, sub-t,
esta variable va a ser bastante importante más adelante más adelante en la charla. Bueno, los rótulos o sea, si una variable, por ejemplo, tiene solo valores, va a tener solo un rótulo. Por ejemplo, va a encontrar la columna de número de personas heridas. Solo un rótulo porque bajo ese rótulo van a encontrar los valores. Pero las variables que tienen códigos van a tener al menos hasta 2 rótulos, como les mencioné. El rótulo que identifica el tipo de acción y el código asignado, en este caso, a la acción. Obviamente, algunas variables que tienen códigos no siguen este proceso, porque hemos necesitado hacer una codificación un poco más desagregada. Les pongo 3 ejemplos básicamente de la variable actor, la variable adversario y la variable reclamo. En ambos casos tenemos una columna principal que describe la primera subclasificación. Por ejemplo, en la variable actor tenemos el sector judicial. Hicimos una siguiente subdivisión o subclasificación y tenemos a los trabajadores judiciales. Entonces, para ambos rótulos tenemos una variable. Y al costado tenemos actor sub-t, que es básicamente donde se describe en texto quién es el grupo, quién es la colectividad la cual se ha movilizado. Normalmente esta información proviene de la fuente misma. Y así sucesivamente para adversario y para reclamo. Obviamente no todas las variables siguen la misma estructura, pero la lógica es la misma. Algo que la base tiene y que tal vez sea su principal limitación es que asumimos que cada variable debe tener un código o tiene como mínimo un código. ¿A qué me refiero con eso? Que si en una protesta una colectividad se moviliza, la base asume que solo hay, bueno, en este caso la base va a asumir que hay hasta 2 actores. Obviamente en una protesta hay más de 2 actores o pueden haber más de 2 actores. La base, en este caso, se limita simplemente a codificar 2. En un momento voy a explicar por qué. Pero, por ejemplo, en la variable acción identificamos hasta 4. Eso quiere decir que si en una protesta se identificó una marcha, un bloqueo de carretera, un plantón y un paro, por poner un ejemplo, tenemos codificados las 4 acciones. Lo interesante con la base es que cada variable tiene una columna con el subguión T. Y como les mencioné, esto es importante porque es en esta columna donde ustedes van a poder encontrar la información que tal vez no ha sido codificada. Por ejemplo, si en una protesta hubieron 3 actores, nosotros en la base hemos codificado solo 2. El tercero está en esa columna. Si por A o B tienen el tiempo y los recursos para explorar esta columna, lo más probable es que encuentren la información que necesitan. Esta columna aplica para básicamente casi todas las variables. Tenemos esta columna para acción, para adversario, para demanda, y me falta una más, y actor. Entonces, si tienen la intención de seguir rebuscando, de seguir investigando, lo más probable es que vayan a tener que utilizar esta columna. Que obviamente nosotros, se espera, podamos trabajarla más adelante. Se buscó ser lo más detallado posible al momento de generar los códigos, pero obviamente cuando hablamos de actores, por ejemplo, es una tarea muy ardua. En algunos casos sí hemos sido bien precisos, pero en otros no. Por ejemplo, un código bastante específico tal vez pueda ser, eh, no sé, trabajadores informales, digamos. No es tan específico, pero al menos se desprende
o contrasta con aquellos trabajadores que relativamente tienen una, una condición más formal de trabajo. Y así sucesivamente, tanto así que la base clasifica a los actores en 4 grandes grupos: laborales, sociales, organizaciones laborales y organizaciones sociales. Si desean explorar cada una de estas subcategorías, eh, todo eso está bien detallado está bien detallado en 2 documentos: en el libro de códigos y y en el manual de usuario. Esos documentos también van a estar disponibles para su descarga en la página web. Contando los códigos que tenemos para actor, en general tenemos 102, que es una cifra relativamente considerable, pero no es la definitiva. Lo más probable es que en una nueva, en una nueva actualización, algunos de estos códigos puedan romperse y generarse otros más. Eh, En cuanto a la variable acción, que es como las personas protestan, tenemos 29 tipos de acciones de protesta, desde las más violentas hasta las más pacíficas. Por ejemplo, tenemos las clásicas marchas, tomas de carreteras, bloqueos de vías, perdón, los paros, pero también tenemos también tenemos identificado o codificado, mejor dicho, acciones simbólicas, por ejemplo, los lavados, eh, los pasacalles y otros tipos de acciones que muchas veces no son reportadas o no tienen tanto, no son muy destacadas en bases de datos mayores. En la base tiene 29, algunas no son tan precisas. Por ejemplo, dentro de la categoría protestas simbólicas tenemos espacio tal vez para seguir excavando un poquito más, pero como les dije, eso tal vez sea trabajo para una siguiente actualización. En la variable adversario tenemos 15 tipos de adversario, desde los poderes del Estado hasta las universidades. Eh, estos 15 tipos de adversario también han sido subclasificados de tal manera que tenemos casi 230 adversarios. Lo más probable es que si ustedes están interesados, por ejemplo, en investigar la respuesta del Ministerio de Trabajo hacia determinadas protestas, bueno, tenemos el actor codificado para ese tipo de trabajo, y así sucesivamente. Eh, Todo eso, como les mencioné, también está detallado en el libro de códigos y el manual de usuario. En cuanto a la variable reclamo, identificamos esencialmente 6 tipos de demandas: variables, reclamos laborales, ambientales, territoriales, de servicios, políticos y presupuestales. Estas 6 categorías también han sido subclasificadas y llegamos a identificar cerca de 50 tipos de protestas. Eh, Específicamente, esta es la variable que aún necesita más refinamiento, porque muchas de sus categorías aún siguen siendo muy generales. Como les dije, trabajo para Omar, para Jorge en posteriores actualizaciones de la base. Bueno, les he contado lo que la base tiene, que son básicamente estas 19 variables, pero hay espacio todavía para seguir trabajando, para seguir mejorando. Por ejemplo, se podría seguir codificando las variables. Como les mencioné, romper o seguir desagregando estos códigos que aún son bastante generales, o por ejemplo, seguir codificando aquellas variables que tienen solo un código asignado o tienen 2 códigos asignados. En este caso tendríamos que trabajar las columnas con el rótulo guión bajo T. Pero también se podrían generar nuevas variables en función de la información que tenemos en la base. Por ejemplo, algo que no se ha trabajado muy precisamente, de manera muy precisa en la base ha sido, por ejemplo, la represión. Tenemos información de los efectos de la represión, sabemos las consecuencias de la misma, pero no hemos podido generar una variable que nos diga: esta protesta fue represiva con tal nivel de intensidad. Es algo que se podría hacer.
Y si alguien en la audiencia está interesado en represión o estudia represión, bueno, tal vez nos pueda ayudar con eso. Y algo que también es importante, la base tiene una columna que complementa o adiciona a estas 19 variables que ya les he comentado, que es una columna con información adicional. En esta columna ustedes van a poder encontrar información que de alguna manera complementa estas 19 variables. Por ejemplo, pueden encontrar la presencia de líderes o otro tipo de información que de alguna manera no la pudimos incorporar en nuestra codificación inicial. Entonces, esta es una columna bastante interesante que tal vez con un poco de text análisis o algún tipo de metodología un poco más computarizada se pueda trabajar. Bueno, eso es básicamente todo lo que les quería comentar. Como les dije, esta es la parte más aburrida, pero viene la parte más interesante, que es esencialmente presentar la base en la plataforma, ver cómo pueden jugar con las variables, cómo pueden observar gráficamente lo que la base les puede generar y posterior a ello, cómo la base puede conversar con otras bases existentes. No solo de protestas, sino tal vez, por ejemplo, económicas, sociales y cosas así. Bueno, muchas gracias y paso con Marilia. A Pablo, perdón. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Bueno, yo voy a hablar un poco, como mencionó Renzo, de la interacción que podemos hacer ya el público en general con la base en la plataforma. Desde el área de investigación e incidencia tenemos el objetivo de difundir y generar información relevante sobre la situación política y social del país. Bajo esa premisa es que se tuvo la iniciativa de crear el Observatorio para la Democracia y Gobernabilidad en el Perú, el cual es un repositorio de datos que almacena información que producimos justamente con ese objetivo de poder transparentar y mostrarle al público en general bases de datos, pero también tableros dinámicos que permitan una mejor visualización de estos. Al observatorio pueden acceder buscando en el navegador Observatorio para la Democracia y Gobernabilidad, pero también accediendo con el QR que tienen en las libretas o los separadores al momento de escanearlos. En este observatorio tenemos principalmente 4 secciones, que son de participación, cultura política, poderes del Estado y políticas públicas, por lo cual les invitamos a que puedan explorar estas diversas secciones de nuestro repositorio de datos. Pero hoy estamos principalmente para un tema en particular, que es las protestas del Perú, el cual se encuentra en la sección de participación ciudadana. Luego podemos acceder dando clic. En esta sección presentamos justamente la base de datos de eventos de protestas de los cuales ya venimos hablando y Renzo ha podido presentar. Como ya lo mencionó también, es un trabajo en conjunto de diversas personas, Moisés, Renzo, el JICO y el área de investigación de la Escuela de Gobierno. Aquí presentamos resultados preliminares de la base de datos. Tenemos en esta sección de participación el enlace al bloque de protestas sociales. Aquí tenemos 3 enlaces importantes. La primera es a la publicación del libro de Moisés Arce y demás, Perú, 4 décadas de contienda popular, para que puedan acceder a este y utilizar justamente la información del libro y también los otros estudios que hay dentro de él que utilizan la base de protestas de 1980 al 2020 y ahora que ya está de forma actualizada en el observatorio. Luego tenemos la sección de los tableros dinámicos que muestran justamente como mencionó Renzo, hay una metodología detrás para poder recopilar los eventos de protesta. Básicamente, Renzo definió, ¿no?, los eventos como la acción colectiva se compone de una acción, actor que realiza una acción para solicitar un reclamo a un adversario en un determinado tiempo y lugar.
Esas 6 variables principales han dirigido que podamos presentar esta visualización de datos. Las variables de actores, reclamos, adversario y acción tienen tableros dinámicos y en estos están incluidas las variables temporales y geográficas de forma transversal. Tenemos un bloque general donde pueden ver la cantidad total de eventos de protesta, también por presidente y a nivel regional. Como mencioné, tenemos un primer bloque de un tablero dinámico de actores. Luego vamos a poder hablar un poco más sobre los datos, pero mencionarles que esta plataforma que tiene los tableros a partir del Looker Studio permite que uno pueda jugar y visualizar los datos de forma más dinámica. Por ejemplo, tenemos un filtro de años, el cual se puede aumentar o disminuir, y la información se filtra considerando ese rango de años. También tenemos un filtro en los mapas. Al hacer clic a una región en particular, los datos se actualizan a partir de esa región si es que a alguien le interesa analizar las variables en una determinada región de nuestro país. Como pueden ver, la variable, en total se han reportado, la base recopila 24.445 eventos de protesta, pero la variable actor y acción tiene una mayor cantidad del total, ya que, como mencionó Renzo, cada evento de protesta puede incluir hasta 2 actores y hasta 4 acciones. Para que no se confunda, porque en los tableros de adversarios y reclamos sí suma el total de cada evento recopilado. También podemos obtener filtro a partir de las subcategorías que tiene cada variable. Como Renzo mencionó, la variable actor, adversario, reclamo, tienen subcategorías, las cuales también podemos filtrar y el tablero nos va a mostrar la información la información precisa sobre esa subcategoría. Y en estas variables pueden ver unas tablas con el detalle de cuáles son esas subinstituciones, subreclamos que que la data registra. También hay que mencionar que en los mapas, ya que Lima Metropolitana es como un caso atípico en la información, claramente registra la mayor cantidad de protestas en todas las variables. Entonces, para poder obtener una mejor visualización de las diferencias regionales, estos mapas tienen filtrado a Lima Metropolitana para poder observar mejor esas diferencias entre las regiones de nuestro país. Pero aquí está el dato de que Lima Metropolitana siempre es la región con la mayor cantidad de protestas. También mencionarles que el Looker permite exportar los datos haciéndole clic a cada gráfico, si es que alguien quiere los datos de ese gráfico en particular. Sin embargo, recomendamos claramente revisar el tercer botón que nos lleva a la data de la base de protestas, que desde hoy ya va a estar pública y accesible para todo el público en general, la base que se usó en el libro y que ha sido, como ya se mencionó, actualizada al 2023. En la base se puede utilizar, solamente hay que llenar un formulario, el cual es el digitar un correo, y luego, se digita el correo y después se tiene que llenar los datos de cada persona, como su nombre, institución, apellido, su ocupación, el país, y las datas les llega por el correo que registran automáticamente. También en este botón está la referencia para citar el uso de esta base, y 2 cosas que Renzo también ya nos ha comentado el día de hoy, ¿no? El manual de usuario, donde se detallan mejor y de forma completa todo lo que Renzo nos comentó sobre las variables, la metodología y la codificación de estas variables. Y claro, el libro de códigos que
Como pueden ver, tiene justamente esas grandes variables que se encuentran en la base. La fuente de información, de qué periódicos proviene, el presidente, la variable temporal, la espacial que llega hasta el nivel distrital con los respectivos subigeos, la variable actor que está dividida en sectores y actores particulares, también la variable acción con las 29 acciones que Renzo comentó, la variable adversarios con los 15 adversarios y algunos tienen desagregados hasta qué institución en particular de ese adversario es el que se recopila en ese evento de protesta. Y lo mismo con el reclamo. El uso del... Los invitamos a que revisen bien el libro de códigos, porque como Renzo mencionó, hay diversas subcategorías que acá están descritas, a cuál lleva cada una, para que así puedan tener, puedan acceder y puedan disfrutar y sacarle provecho a la base, porque si bien están estas variables agrupadas, uno leyendo la descripción y filtrando y generando una serie de condiciones, podemos obtener eventos de protesta en particular. Por ejemplo, en el libro de Moisés, Renzo ve eventos de protesta económico, Tania Ramírez ve eventos de protestas en la minería, a partir de una serie de filtros y condiciones a diversas variables, y Andrea Segovia ve eventos de protestas que tienen relación con el magisterio, los docentes. Entonces, si bien la variable puede tener esta idea de que es algo general, yendo a sus subcategorías y al libro de códigos principalmente, podrán ver que es muy rica para poder analizar de forma muy desagregada esta gran base. Bueno, muchas gracias y ahora voy a dar el pase a Jorge. Un pequeño cambio en el plan. Paolo saltó a la presentación sin darme chance de presentarlo. Paolo es egresado en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su área de investigación son el análisis de datos, la gestión pública, la política nacional y el populismo. Y es analista de el área de investigación y incidencia de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. A continuación, Marilia Cruz, quien es magíster en estadística y licenciada en ciencia política también por esta universidad. Marilia trabaja varios temas: opinión pública, comportamiento electoral, estudios legislativos. Es coordinadora del área de investigación y incidencia de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas y docente del Departamento de Ciencias Sociales. Lo que Marilia va a presentar, creo que vale la pena hacerle doble resaltado, porque es a ver cómo la información sobre protestas sociales dialoga con otro tipo de información que nos permite empezar a pensar, ¿no? ¿Qué cosa hace más o menos y de qué manera estos distintos ciclos de protesta en el país? Entonces, sin más, Marilia, por favor. Gracias, Jorge. Voy a ir allá. Yo me voy a bajar ya. Gracias, Jorge. Voy a ir hacia allá, si no, no voy a poder ver los gráficos. Pasa. Hola. Bien, vamos a ver varios gráficos descriptivos y luego algunos bivariados en este recuento de eventos de protesta de los que ya han nombrado. Como pueden ver, ahí en ese gráfico se observan todos los picos y los descensos de las protestas, ¿no? Vemos que en la década de 1980 hasta 90, el pico es alto, específicamente en el año 84. Quizás quienes vivieron esas épocas recordarán el motín en el penal El Sexto, que fue muy violento. Es un año particular en general, en todas las protestas. Y luego vemos el descenso. Ahí. Luego vemos el descenso en particular en 1990, que es justamente en la época de los 90, ¿no? Y vemos ahí que
se estabiliza un poco la protesta y luego asciende. Y evidentemente el año 2020, donde todos estuvimos en casa por la pandemia, hay un descenso de la pandemia y luego resurge en este último periodo que ha significado la actualización en el 2022. Ahora, ese es el recuento general de las protestas, que es más o menos asciende en estos 40 años a alrededor de 24.000 eventos de protesta. Pero si vemos por subtipos de protesta, nos damos cuenta que, por ejemplo, es más común que la gente proteste por reclamos económicos, laborales y políticos en general. Eso antes del 2020 observábamos, y lo van a apreciar luego en el libro, es que lo que era más común era ver protestas por reclamos laborales. Luego le seguían los políticos y luego los económicos. Pero en esta última etapa, lo que hemos visto a partir del año 2020 es un repunte de eventos políticos que claramente están progresivamente ascendiendo a partir del 2000. De hecho, nuevamente vemos esa década de los 90 con pocos conflictos o protestas en relación a reclamos políticos, económicos y laborales en general. Mientras por el otro lado, las protestas laborales tienen un mayor repunte en la década de los 90 y progresivamente van disminuyendo en la década de los 90, en los 80 son muy comunes, en los 90 bajan y han seguido con picos y caídas en general hacia partir de lo demás. Esos son los tres comunes. Los siguientes tipos de reclamos son los menos frecuentes, pero aquí también es importante ver cómo a partir de la década de los 2000 las protestas con reclamos ambientales empiezan a ascender significativamente y también aquellos que son por servicios. Y casualmente, y habría que ver con atención, es qué pasa con aquellos conflictos territoriales que parece ser que la descentralización no ha tenido un impacto ahí en mediarlos y cómo ha sido este proceso de adjudicación de tierras, que también puede ser importante de ver con más calma más adelante. Esa es la mirada general que tenemos, simplemente el recuento de conflictos. Ahora lo que les voy a presentar, y quiero puntear, aquí está. A ver, no puntea. Bueno, lo que ahora quiero presentarles es ver los eventos de protesta con la tasa de crecimiento de PBI. Entonces, en esta etapa de los 90 vemos claramente cómo es la brecha entre el número de protestas y el crecimiento de PBI, ¿no? Crece PBI y de hecho la distancia es más amplia en esa temporada y no es constante definitivamente, ambos caen en un punto en el 2020, pero luego a partir del 2020, que también por temas de la pandemia se produce naturalmente un crecimiento del PBI, también se produce un crecimiento de los eventos de protesta que habría que analizar qué está pasando en esa situación y explorar cómo es que el crecimiento de la economía en general está relacionada con la protesta y parece ser que en realidad no hay una clara correlación entre estos dos eventos. No es que por mayor protestas el PBI va a caer necesariamente y en fin. Ojo que estos gráficos son descriptivos, ¿no? Alguien probablemente estadística diría hay que hacer un análisis de series de tiempo y hay que mirarlos con cuidado y también conociendo el contexto del dato. Y para eso una visión histórica sobre qué ha pasado en cada momento es también importante. Muchas gracias. Ahora vemos qué exactamente pasa con el crecimiento del PBI y las protestas económicas y laborales. Y efectivamente vemos esa brecha en 1990 y el 2000, donde claramente no hay protestas económicas y laborales por las medidas autoritaristas que teníamos en esos momentos, pero sí vemos que igual no se mantiene un claro correlato a mayor PBI o menor protestas ni a la inversa. Seguimos. Ahora vamos a ver con respecto al régimen. ¿Qué pasa con las protestas
y el índice de democracia electoral. Entonces, este índice lo hemos sacado del BEDEN, que es esta base de datos donde hay 4 indicadores sobre democracia. Hemos elegido solamente uno, el de democracia electoral, para simplemente dar un ejemplo de lo que sucede, ¿no? Uno parece ser que efectivamente se cumple que en épocas de autoritarismo, por ejemplo en los 90, hay muy pocas protestas en general y sobre todo hay mucho menos protestas políticas, ¿no? Eso claramente lo observamos en ese espacio. Y luego parece ser que a partir de los 2000 es que sigue esta, no con un claro patrón, pero sí hay un incremento en general de las protestas en general y protestas políticas en específico. La pandemia ha sido muy importante también para ver otras formas de protestar que no sean necesariamente las que involucren reunirse en espacio físico, pero ahí vemos que en el 2020 cae y luego empiezan a resurgir ambas, mientras que el índice de democracia también está cayendo, ¿no? Esto también habría que ver qué está pasando en esta última temporada del 2020 hacia actualmente el 2024, y bueno, y con la data que tenemos datos desde hasta el 2023, que observamos ese periodo. Bien, sobre el régimen político podríamos hablar mucho más, y de hecho ha habido un texto de Moisés en referencia a eso. Y ahora algo que nos pareció muy curioso de mostrar y queríamos compartirlos con ustedes era el número de protestas mensuales que ha habido en un gobierno. Sabemos que los gobiernos no necesariamente duran un año, ¿no? A veces pueden durar un mes o un poco, sobre todo en estas últimas temporadas. Lo usual hubiera tenido ser periodos anuales. Hemos visto que desde 1980 hasta esta temporada han habido 16 gobiernos. Este es un gráfico al cual llamamos diagrama de cajas. Nos da la variación que hay a nivel mensual de los conflictos y en general de las protestas. Vemos claramente, y eso nos ha llamado la atención, por eso queríamos mostrarlo, que en el gobierno de Boluarte, por ejemplo, ha habido el mayor número de protestas mensuales en general en los últimos gobiernos. O sea, vayámonos hasta Belaúnde, ¿no? Es el caso atípico. Enero del 2023 ha sido el mes con mayor protesta en general desde más o menos la década de los 80. Ese es un dato que nos ha llamado particularmente la atención. Es decir, hemos efectivamente estado en un momento importante. Y si tuviéramos que rankear esto, el segundo mes con mayor protesta en todo este periodo ha sido diciembre del 2022, ¿no? Ese ha sido un periodo clave que queríamos mostrarlo. Bueno, de ahí evidentemente pueden surgir los últimos, y vemos que también en el periodo de Belaúnde hay algunos datos atípicos, vemos el segundo gobierno de García también. Es decir, no hay algunos gobiernos que siguen teniendo datos atípicos, es decir, mayor número de protestas donde el gobierno no ha podido controlar en un mes el número de protestas. Vemos que en algunos casos eso es más concentrado, es decir, no hay mucha dispersión, no hay datos atípicos en algunos gobiernos, pero sí nos llama la atención este último periodo donde han sido meses de bastante conflictividad en general. Luego, si vemos esto en relación a las protestas políticas, simplemente de reclamo político, nuevamente en enero del 2023 ha sido el mes con mayor protesta política en general de todos estos años. De ahí le sigue diciembre de 2022 y de ahí le sigue en el gobierno de García julio de 2019. Entonces, básicamente esto nos da una idea de lo que ha estado pasando en los últimos años, qué más podríamos estar explorando. De hecho, también a continuación les voy a mostrar un gráfico con respecto a la aprobación del gobierno.
Esto es la aprobación mensual, no sabemos. No hemos visto que, como les decía, en esta ocasión el número de protestas ha variado, se incrementa a partir sí, de los 2000, pero la aprobación también no ha sido constante, ¿no? En algunos periodos sí podríamos haber visto que a mayor aprobación, menor protesta, pero no necesariamente en todos los periodos. Entonces, hay que prestar atención. Sí, hay periodos marcados, como en los 90, por ahí, pero en general vemos que en el último periodo se elevan las protestas y la aprobación presidencial cae rotundamente. Entonces, es también interesante ir explorando cómo los gobiernos manejan las protestas a través de la Secretaría en PCM o en general qué estrategias tienen para controlar eso. Ahora, a continuación, vemos el mismo gráfico con la diferencia que esto es protestas políticas. Entonces, ahí también se ve que cambia un poquito el panorama, pero en el último periodo sí observamos a mayor número de protestas políticas y menor es la aprobación, ¿no? Entonces, en la base de datos ustedes van a poder encontrar también contra quién es el reclamo de protesta. Es decir, contra el gobierno ejecutivo, contra el Congreso, quién es el adversario, esto que antes explicaba Renzo, quién es una universidad, etcétera. ¿Quiénes son los adversarios? Que también habría que prestarle atención para ver cuál es el correlato de cómo se ven, cómo se puede construir patrones en general en la protesta. Bueno, a nivel regional hay un montón de cosas que hacer. Entonces, les voy a dar algunas ideas sueltas, pero bien ya lo mencionó Paolo previamente. En Lima Metropolitana tenemos alrededor de 11.000 protestas en general. Y luego de Lima Metropolitana, excluyendo sigue Cusco, Arequipa y Puno como las 3 regiones donde mayor cantidad de protestas ha habido en todo este periodo. Y bueno, luego sigue un grupo entre aproximadamente 500 y 1000 protestas en todo ese periodo, y luego ya están las regiones donde protestan menos, como en Amazonas, en Madre de Dios, Pasco, donde lo que habría que observar es cuánta presencia también de Estado existe en general en todas las regiones, ver cómo esto puede ser entendido con otro tipo de variables, como la confianza al gobierno, como la confianza también hacia la policía, porque es también en una variable que no se ha explorado, como dijo Renzo, es la represión. Habría que ver cómo eso se corrobora con el nivel de confianza que tienen hacia la policía. Y bueno, aquí se pueden construir un montón de mapas, ¿no? Estos han sido mapas simples que les vamos a presentar, pero el primero tiene que ver con ver cómo se ubican geográficamente estas regiones donde se protesta más. Y ahí vemos claramente un sur que protesta bastante. De hecho, me olvidé de comentarlo, pero en el libro el primer párrafo que ustedes van a encontrar es Moisés señalando un poco que la inspiración a construir esta base de datos es el Arequipazo en el 2002. Eso me llamó la atención cuando empecé a leer el libro, porque también fue mi motivación para para estudiar ciencia política. Entonces ahí hay una coincidencia interesante con Moisés. Evidentemente aquí observamos que hay regiones que no protestan mucho y que habría que ver también cuáles son los tipos de acciones que realizan al manifestar esta protesta, ¿no? En el observatorio, en el tablero de datos, ustedes van a encontrar distintos mapas y uno que habría que prestarle, por ejemplo, atención es cómo protestan, cuál es la acción de protesta. Entonces, por ejemplo, Puno y en Ica, una de las formas de protestar más comunes es el bloqueo de carreteras. A diferencia de otras regiones, donde lo que más prima es la marcha, ¿no? Bueno, y Piura, perdón, Tumbes, ¿no? Que también es bloqueo de carreteras, y curiosamente Tumbes y Puno son zonas fronterizas, habría que ver qué está pasando ahí. Evidentemente es un recurso también para hacer llegar su opinión o su reclamo.
mientras que en otras ciudades vemos que lo más común es el paro, ¿no? Bueno, en fin, eso es un poco lo que hemos preparado. También hemos visto, por ejemplo, el promedio anual de protestas que hay por cada región. Cusco nuevamente es una de las regiones que más destaca después de Lima. A estos datos, a Lima creo que amerita otro tipo de análisis, porque si lo comparamos con todas las regiones de la misma manera, no va a ser muy interesante de ver, porque por la cantidad de población que tiene, nos va a malograr un poco los resultados, a verlos con mayor intensidad. Luego, bueno, vemos en este caso el promedio de porcentaje que identifica la corrupción como principal problema del país, ¿no? Entonces, queríamos ver en esta encuesta del ENAU, que tiene una serie de preguntas sobre problemas en el país, sobre democracia, cómo es que ese capítulo de gobernabilidad que contiene el ENAU también se relaciona con las protestas que existen en general, el recuento de protestas a nivel regional. Entonces, bueno, los análisis que hemos presentado es una pieza muy pequeña de todo lo que se puede hacer con esta base de datos y que converse con otras bases de datos que también están a disposición. Por ejemplo, a ver qué pasa con la capacidad estatal, con el índice de desarrollo humano, en fin, con este componente de gobernabilidad de la base de datos del ENAO, qué pasa con seguridad ciudadana también, con las confianzas hacia las distintas instituciones. Y eso ha sido un poco lo que quería comentarles y bueno, vamos a pasar al tiempo de preguntas y de comentarios. Y nuevamente agradecer a Karina Alcántara, a Paolo, a Nicolás, a Lisbeth, a Valeria, que han sido piezas muy, muy, muy importantes en este proceso. Gracias. Muy bien. Antes de darle la palabra a Omar, me comunican que ¿cómo se dice? Los ganadores del concurso de de los 5 libros son Giovanna Jauri, Andrea Iturrizaga, Alondra Ventre, Facundo García y Mahatma Ramos. Así que al final pueden recoger su libro saliendo. Muy bien, entonces para ir cerrando, a continuación, Omar Coronel va a comentar un poco sobre esta iniciativa y sobre lo que significa, digamos, mirar con detenimiento la protesta social en el Perú. Omar es magíster y doctor en ciencia política por la Universidad de Notre Dame. Es coordinador del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Conflictos y Desigualdades Sociales y profesor del Departamento de Ciencias Sociales de esta universidad. Él trabaja en el ámbito de la política comparada y la acción colectiva, y especialmente en temas de protesta, movimientos sociales, sociedad civil y la relación Estado-democracia. Gracias, gracias, Jorge. En verdad quiero volver, ¿no? Yo sé que ya se ha agradecido bastante, pero quiero volver a agradecer al área de investigación e incidencia, a Renzo, a Moisés, que han traído esta base de datos, por supuesto a los estudiantes que han hecho posible la actualización de esta base de datos en los últimos meses, ¿no? Yo creo que voy a tratar de no ser muy largo porque ya la hora se está cumpliendo y ya hemos visto lo más interesante. Solamente 3 cosas, ¿no? Un primer tema tiene que ver con la novedad de este recurso. Yo creo que, como ya ha mencionado Renzo, esta base de datos es la más, digamos, en términos temporales, la más amplia que hay en el país, ¿no? Yo creo que cumple el sueño de muchos desde hace mucho tiempo, ¿no? En términos de análisis de acción colectiva contenciosa. La facultad está cumpliendo 60 años este año, ¿no? Y en verdad hace 60 años que se ha hablado, se discute del tema, desde los años 60, 70, ¿no? En el momentos en los que DESCO, digamos, recolectaba esta información de una manera manual también, ¿no? Pero de una manera bastante más artesanal, digamos, ¿no?
Por ahí está la profesora Narda Enríquez, que era una de las que justamente recolectaba esta información en los años 70, las primeras listas de movilizaciones en contra del gobierno de Velasco Alvarado, ¿no? Y luego de Morales Bermúdez. Hay una historia, digamos, en la ambición de poder tener una base de datos estable de todo el país y que se actualice todo el tiempo, ¿no? Porque, y la novedad en buena cuenta es eso, nosotros históricamente han existido bases de datos, pero han estado como fragmentadas, ¿no? Tenemos la base de datos de DESCO, por ejemplo, sigue siendo, creo, la más relevante para entender el proceso de los años 70, ¿no? Y luego en adelante hemos tenido cosas muy fragmentadas, ¿no? Hasta el año 2003, 2004, ¿no? En los que la Defensoría del Pueblo empieza a recabar esta información, ¿no? Porque, claro, esta base de datos es nueva, pero algo, digamos, se había hecho también en estos últimos 20 años, ¿no? El CIMCO, el Sistema Nacional de Monitoreo de Conflictos Sociales, justamente cumplió 20 años ayer, me parece, que ha hecho un evento el jueves, ayer, ¿no? Entonces, ahí también hay una base de datos en la cual que muchísimos hemos utilizado en los últimos años, ¿no? Es una base que es muy detallada, es más detallada que esta base de datos, por ejemplo, ¿no? Porque tiene multiplicidad de fuentes, ¿no? Pero ¿cuál es su debilidad? Que es una base que comienza en el año 2008, ¿no? Por eso mi tesis comienza en el año 2008 también, ¿no? Porque, digamos, antes de eso no había una información tan detallada de eventos de protesta, ¿no? Y, digamos, una segunda debilidad, ¿no? A pesar de que el 5 tiene una información muy rica, muy detallada, porque tiene múltiples fuentes locales y nacionales, ¿no? Con los que han intentado utilizar esa base de datos saben que es complicado porque primero el acceso, ¿no? No está de libre disposición, uno tiene que escribir, uno tiene que llamar, ¿no? Y luego nos da un Excel que hay que codificar, que hay que ordenar, hay mucha data perdida, datos perdidos, ¿no? Entonces implica un esfuerzo bien grande de complementar, actualizar, trabajar con eso, ¿no? En cambio, lo que estamos presentando ahora, ¿no? Este trabajo de los últimos 20 años de Moisés Arce, con distintas generaciones de colegas investigadores y estudiantes que lo han apoyado, ¿no? Nos presenta ya todo bien en limpio, ¿no? O sea, yo creo que eso sí nunca había habido, ¿no? En el país nunca habíamos tenido una base de datos tan amplia en términos temporales desde el año 80 hasta ahora y tan limpia, ¿no? O sea, lo que nos ha mostrado Renzo es una maravilla, o sea, de codificación, ¿no? Hace que uno pueda encontrar muy rápidamente los datos que dependiendo de la agenda de investigación de quien sea, puedan, digamos, recabar. Por ejemplo, si alguien trabaja federaciones mineras, ¿no? Uno puede encontrar el actor y la presencia de ese actor en distintos momentos. Si uno trabaja organizaciones religiosas, si uno trabaja, qué sé yo, organizaciones de los bancarios en los años 80, que era uno de los actores de los trabajadores públicos más movilizados, ¿no? Ahí están, hay un código, digamos, para ese tipo de actores, ¿no? Eso es una maravilla. O sea, para quienes trabajamos acción colectiva, protestas sociales, eso es una maravilla, ¿no? Entonces yo primero quiero destacar eso y decir que se está cumpliendo un sueño que viene otra vez de hace 60 años, ¿no? Para las ciencias sociales particularmente. Y el compromiso, obviamente, como se mencionaba antes, es de la universidad, ¿no? En este momento, a través de el área de incidencia, ¿no? Del área de investigación e incidencia de la escuela y del JICO, de mantener esto, ¿no? De actualizar cada año. O sea, no cada mes, no es que cada mes va a haber un reporte y va a estar actualizadito, ¿no? Pero cada año sí, idealmente cada marzo, cada abril, ¿no? De cada año ir mostrando la actualización de estos datos, ¿no? Esta es la idea, porque claro, es tremendamente útil, ¿no? Quería mencionar eso, quería mencionar también que claro, o sea, hay otras bases de datos, pero que son muy difíciles de acceder y tienen sus sesgos particulares, ¿no? La Policía Nacional del Perú tiene una base de datos. Vayan ustedes a intentar sacar esa base de datos, es muy complicado, ¿no? Algunos han podido, Moisés creo que en algún momento logró sacar algo. La PCM desde el año 2010, la época sobre todo 2011, la época de Humala, empieza a tener también una propia base de datos, ¿no? Que igual no es tan pública, no es de un acceso tan rápido, ¿no? Y luego, como decía, hay múltiples bases de datos fragmentadas, ¿no? Yo tengo mi base de datos de protestas religiosas, por ejemplo, ¿no? O de protestas de colectivos de extrema derecha, ¿no? La profesora Elizarbe armó una base de datos de protestas de finales de la década de los 90 en la lucha contra Fujimori, ¿no?
El profesor Martín Tanaka también en algún momento con el IEP arma una base de datos del 96 al 2005, ¿no? O sea, ahí están dispersas, ¿no? La idea también de la escuela es tratar de centralizar lo más que se pueda esas otras bases, ¿no? Para tratar de tener una información eh, a disponibilidad libre para todos los que quieran investigar, ¿no? Eh, Hay algunas desventajas, obviamente, ¿no? Probablemente la mayoría que trabaja estos temas les habrá llamado la atención que sean 3 periódicos, ¿no? Y que sean El Comercio, La República y Expreso. ¿Por qué esos 3, no? Esa toma de decisiones, como lo ha mencionado Renzo, tiene que ver mucho con la continuidad, ¿no? Con que son diarios que tienen una cierta continuidad y que tienen una llegada nacional. Ese es el criterio que se utiliza además en las bases de datos de América Latina y en general a nivel internacional, ¿no? Otro sueño ya no de las ciencias sociales peruanas, sino latinoamericanas, es tratar de articular una base de datos regional, ya no solamente de un país, y eso es una cosa mucho más complicada, es un proyecto que además Renzo tiene en su proyecto doctoral y en general en su trabajo de investigación, ¿no? Y para eso justamente hay que armar bases de datos de este tipo, ¿no? Que tienen estas limitaciones, digamos, de tener un número un poco más limitado de fuentes, ¿no? Pero que más o menos es el estándar. Claro que eso va a hacer que haya un sesgo limeño, ¿cómo no? ¿No? Pero, digamos, yo creo que la duración de la base de datos, ¿no? Y la presencia igual nacional constante ayudan a subsanar esto y sobre todo la capacidad de que se pueda utilizar esta base de datos, digamos, eventualmente junto a otras bases de datos regionales, ¿no? Y en general es una base de datos que quizás no es tan detallada como lo que uno puede encontrar en la base de datos de la Defensoría del Pueblo. Como digo, esta es mucho más limpia y fácil de usar, pero es bastante más detallada de las bases de datos internacionales, ¿no? Porque ustedes, sobre todo los que estudian ciencias sociales, ciencia, sociología, ciencia política, y trabajan estos temas, conocerán la base de ACLED, NAVCO, Mass Mobilization Protest Data, la famosa Banks, GDELT. Hay otras bases de datos que cubren datos de América Latina y del Perú, pero en la gran mayoría de ellos los datos de Perú por año son bien escasos, ¿no? O sea, es muy bonito porque uno puede comparar y ver con otros países, pero el universo de casos es bien limitado, ¿no? Acá estamos hablando de una base de datos de 25.000, 26.000 protestas, ¿no? Que nos permite, digamos, tener un mayor detalle. Entonces yo creo que eso es bien importante. Mi segundo punto tiene que ver con la utilidad, que en buena cuenta ya lo hemos visto muy claro con lo que ha presentado Paolo, lo que ha presentado Marilia, ¿no? Eh, Académicamente a uno siempre le interesa, ¿no? Replicar en parte lo que tiene Chile, ¿no? Sobre todo los que trabajamos conflictos sociales. Chile tiene un centro muy particular, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES. ¿No? Es un centro que tiene mucho financiamiento, muchos recursos, obviamente nosotros no tenemos eso, pero la idea es tratar de armar algo que vaya pareciéndose a eso, ¿no? Es decir, no solo una base de datos, sino, como decía Jorge, también una comunidad de investigadores que trabajan estos temas, que conocemos cuáles son las fuentes, que trabajamos a veces con la misma base de datos, que nutrimos estas bases de datos, ¿no? Lo cual ayuda a armar, digamos, un equipo más sólido vinculado a temas de conflictividad y desigualdades, ¿no? Y es importante porque nuestra tradición en ciencias sociales tiene una buena experiencia de estudios de acción colectiva, contenciosa, movimientos sociales, ¿no? Pero fundamentalmente enfocada en lo cualitativo y los estudios de caso, lo cual es una maravilla, ¿no? Mi tesis y buena parte, la mayor parte, casi toda mi investigación es de trabajo cualitativo. Pero sí se extraña, digamos, esta mirada cuantitativa y estos datos que nos permiten tener un alcance, pues, nacional, ¿no? Un alcance nacional y un alcance temporalmente amplio que permite ver la variación temporal, la variación regional, inclusive a nivel subnacional, ¿no? Como han visto, esta base de datos no solamente tiene datos a nivel regional, sino provincial y distrital. O sea, eso es un alcance, pues, súper bueno para poder hacer trabajo de investigación, ¿no? Y claro, nos permite ver, como hemos visto ya en los ejemplos, ¿no? Qué tendencias hay tanto en los tipos y formas de protesta, ¿no? En cada una de las regiones. En mi tesis yo justamente trabajaba como cada región tiene como ciertas particularidades de acción colectiva, ¿no? Ciertos tipos de acción colectiva que son más frecuentes o menos frecuentes, cierto tipo de demandas que son más frecuentes o menos frecuentes y que a veces duran no solamente los últimos 10 o 20 años, sino que se proyectan desde los años 80, ¿no? La novedad además es que podemos ver legados del pasado,
En el Perú, uno de los temas centrales en ciencias sociales es el conflicto armado interno y los legados del conflicto armado interno. Pues, suelen ser una variable independiente en muchos estudios, ¿no? Y ahora yo creo que esto puede ayudar, digamos, a hilar más fino sobre los legados del conflicto armado interno y la acción colectiva, la presencia, el tipo de acción colectiva en el país, ¿no? Ya que tenemos además datos de la conflictividad de la década de los 80, ¿no? Y como vemos, ¿no? Lo que nos ha mostrado Marilia, podemos tener, imaginen todo el tipo de cruces en términos de, no solo de economía y de votación, sino también de religión, de etnicidad, ¿no? Donde tenemos datos bastante también finos, ¿no? Que pueden ayudarnos a pensar en otro tipo de correlaciones, ¿no? Sobre la acción colectiva contenciosa. Y como decía Renzo, esta data se puede ir creciendo, ¿no? Cada uno puede ir aumentando variables. Yo también tenía apuntada el tema de la variable de la represión. Y yo sé que hay una joven colega muy talentosa de la Universidad del Pacífico que ya está intentando hacer eso, ¿no? Con datos con fondos, digamos, de la Universidad del Pacífico, ¿no? Todavía sin acceso a esta base de datos. Entonces, sin embargo, sumar esa columna, digamos, en nuestra base de datos sería súper útil, ¿no? Sobre todo para ver cómo determinados, la represión no solamente como consecuencia, sino como variable independiente también, ¿no? De qué tipo de conflictividad genera, ¿no? Tenemos muchas hipótesis, digamos, sobre cómo el nivel de represión genera determinado nivel de violencia, por ejemplo, ¿no? Eh, y eso, ¿no? Me interesaba mucho resaltar el tipo de datos que tiene esta base, ¿no? Sobre actores, acciones, adversarios y reclamos. O sea, yo en mi tesis creo, jugando con datos de la Defensoría, en tipos de repertorio, no solamente para dar un dato, creo que yo, o sea, de los 10 repertorios, inclusive los reduje a 5 o 6, ¿no? Y eso es más o menos todos los tipos de repertorios que tengo, ¿no? Marchas, bloqueos, paralizaciones, etcétera. Acá tenemos 29 repertorios, ¿no? O sea, el detalle y la calidad del detalle para, digamos, recoger todos los eventos e inclusive 4 tipos de repertorio por cada evento de conflicto, ¿no? Porque como ustedes saben, cada evento de protesta, perdón, en cada protesta no solamente hay marcha, ¿no? Normalmente hay marcha, hay al mismo tiempo marcha, plantón, enfrentamiento, ¿no? Eso yo creo que es un salto cualitativo en la calidad de la información que tenemos para el análisis de la acción colectiva y obviamente eso ayuda para políticas públicas, ¿no? La idea de todo esto, además obviamente de conocer mejor el país, es obviamente dar información para saber dónde y cómo invertir mejor en prevención de conflictividad social, ¿no? Eh, y también no dar acceso a esta información a un universo más amplio de investigadores que puedan brindar también más análisis sobre qué tipo de conflictividad puede ser más o menos riesgosa en el país, ¿no? Mi último punto solo tiene que ver sobre, imagínense cómo el título, ¿no? De este evento es del descontento a la acción, que no es casual, como decía Jorge, no es un título llamativo porque estamos en un contexto de desmovilización, ¿no? Pero desmovilización política, de protesta política. La protesta social sigue su curso, ¿no? Ustedes ven los datos de los últimos meses, ¿no? La base de datos en verdad actual se extiende hasta algunos meses del 2024, si mal no recuerdo. La protesta social sigue, ¿no? O sea, este tipo de base de datos nos muestra la presencia que ha tenido la protesta a lo largo de los últimos 40 años, la normalidad de la protesta y qué significa eso para nuestra democracia, ¿no? La profesora Carmen Lizarbe publicó hace un año justamente un libro que nos habla mucho de la relevancia que ha tenido la protesta en un país con instituciones muy débiles, ¿no? Donde en buena cuenta la única forma de frenar la arbitrariedad del poder tiene que ver con el poder de la calle, ¿no? Y eso, digamos, ha sido súper importante y se ve, digamos, en esta base de datos la presencia y la resiliencia, digamos, que tiene la protesta. Se puede ver además la variación, que no es que necesariamente toda la protesta política ha parado, ¿no? Que hay una variación subnacional, que hay algunas regiones, algunas provincias donde se ha mantenido durante buena parte del 2023, ¿no? Entonces yo creo que todo eso nos ayuda mucho a repensar también más teóricamente el rol que cumple la protesta para la democracia peruana, ¿no? Las características y la territorialidad de la desmovilización, ¿no? Eh, y bueno, otras variables que ya no voy a seguir discutiendo porque el tiempo se hace corto. Pero bueno, otra vez quería agradecer a todos los que han hecho posible esto e invitarlas a que lo usen, la usen,
¿no? Esta base de datos justamente está hecha para que la usen, como le decía a Jorge mientras se hacía la presentación, esa pestaña de publicaciones queremos llenarla de artículos, de capítulos, de textos de ustedes, ¿no? Utilizando esa base de datos, ¿no? Para mostrar justamente la función que puede cumplir académica y también políticamente en el país, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que han participado en esta presentación. Teníamos previsto tener un espacio de preguntas, pero queremos proponerle lo siguiente. Hay un pequeñísimo coffee break afuera, entonces podemos ir para allá. Y si alguien tiene alguna pregunta, somos varios a los que nos pueden preguntar lo que quieran sobre el tema. Muchas gracias y nada, nos vemos pronto.